Bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo determinar el área de triángulos, pero empleando trigonometría. Vamos a ver todos los casos que existen para poder calcular el área. Entonces, el primer caso es el que nosotros más conocemos. Cuando conocemos la base del triángulo y su altura, cuando conocemos esos dos datos, utilizamos la siguiente expresión: área es igual a base por altura sobre 2. Entonces, esta es la fórmula más fácil para calcular el área. Este caso más fácil porque directamente nos dan la base y la altura. El otro caso, que también ya habíamos visto anteriormente, es la fórmula que nosotros ocupamos cuando no nos dan la altura, pero nos dan los tres lados de la figura. Que la fórmula con la que podemos calcular el área se le conoce como fórmula de Herón de Alejandría. La fórmula consiste en lo siguiente: tenemos este lado que vamos a llamar A, tenemos este lado que llamamos B y tenemos este lado que llamamos C. Entonces, para calcular su área utilizamos la siguiente: a partir de los tres lados conocemos cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. La fórmula es la siguiente: área es igual a raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Entonces, raíz cuadrada de todo eso. ¿Y qué era S? S es el semiperímetro, el cual se calcula sumando los tres lados: A más B más C dividido entre 2. Y entonces, con estas dos expresiones ya podemos calcular el área. Existen otros dos casos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no nos dan los lados, no nos dan la altura y nos dan únicamente los ángulos? Voy a borrar esto. Entonces, ese es el segundo caso. El primer caso es cuando nos dan la base por la altura. El segundo caso es cuando nos dan los lados, los tres lados del triángulo. El siguiente caso ocurre así. ¿Qué pasa cuando solamente nos dan un lado y los dos ángulos asociados? Si se dan cuenta, aquí tenemos un vértice, aquí tenemos otro vértice. Si nosotros unimos los vértices, tenemos el lado C. Y además tenemos los otros dos ángulos que se forman en ese mismo vértice. Entonces, imagínense, vamos a ponerle a este B, a este ángulo B, y a esto vamos a ponerle A. Obviamente el ángulo opuesto es C. Entonces, imagínense que ahora en un triángulo no nos dan todos los lados y tampoco nos dan la altura. Si, por ejemplo, a lo mejor nos dieran un ángulo y cuánto mide la base, pues sí podríamos calcular la altura. Pero en este caso no podemos calcularla. ¿Por qué? En algunos triángulos sí, parece ser que la altura está a la mitad, pero si se dan cuenta, esta porción es más pequeña que esta. Entonces no podemos afirmar que la altura pase exactamente a la mitad, porque no sabemos ni cuánto mide esta porción para que con trigonometría calculemos esa altura, y tampoco sabemos cuánto mide esta porción. Son de diferentes tamaños, entonces no es que la altura pase exactamente a la mitad. Entonces, en el triángulo nada más nos dan estos datos. ¿Cómo le hacemos para calcular su área? Pues la forma de calcularla es bastante simple. Se utiliza la siguiente expresión: área es igual a C cuadrada seno por seno de uno de los dos ángulos por seno del otro ángulo, y todo esto dividido entre
2 veces el seno del ángulo opuesto. Que si esto es mi lado, entonces mi ángulo opuesto sería C. Y con esta fórmula nosotros podemos calcular el área. Ahora, aquí estoy usando como referencia el lado C, pero puede ser cualquier otro lado. Por ejemplo, área es igual. Vean cómo se forma la fórmula. Es el lado que conocemos al cuadrado por los otros dos ángulos, y en la parte de abajo va el ángulo opuesto. Vean, tenemos aquí el lado y abajo va el ángulo opuesto. Y entonces los otros dos ángulos pues son los otros que no son opuestos, que están continuos. Entonces, siguiendo esa misma nomenclatura, en donde arriba va el lado y abajo el ángulo opuesto, podemos obtener las fórmulas para los otros lados. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en vez de C nos hubieran dado este lado? ¿Ve? La fórmula es exactamente la misma. El único lado que nos dan al cuadrado por, si quieren aquí pongo la división, abajo va 2 seno de su ángulo opuesto, ¿ve? Y arriba va el seno de los otros ángulos. Seno de A por, ya se mueve mucho el pizarrón, seno de C. Ahí está. Así de fácil determinan la fórmula. Y ahora, área es igual. Supongamos que ahora no nos dan el lado B, nos dan el lado A. ¿Cómo sería la fórmula? Exactamente lo mismo, nada más cambia el orden en el que están los datos. Ahora el único lado que tenemos es A, entonces sería A al cuadrado por, ponemos una línea de división, abajo tenemos 2 seno del ángulo opuesto de este lado, que sería A, por el seno arriba de los otros dos ángulos. Si ya está A aquí, ¿qué faltaría? B y C. Entonces, seno de B por seno de C. Y vean, así de fácil hemos determinado las fórmulas. Entonces, a grandes rasgos, la fórmula de forma general, sin hablar de ángulos y lados, es el lado que conocemos al cuadrado. En la parte de abajo tenemos 2 seno, el ángulo opuesto, y en la parte de arriba lo multiplicamos por el seno de los otros dos ángulos. Entonces vamos con unos ejemplos de este tercer caso. Por ejemplo, vamos a suponer, voy a borrar esta, vamos a suponer que tengo este lado, que le puse A, que es igual a 10, casi, ya tiene mucho que no le ponemos unidades, vamos a ponerle unidades. Entonces tenemos aquí 10 centímetros, este es A, y tenemos el valor de estos ángulos. Nada más los voy a inventar, no sé realmente cuánto midan estos ángulos. Este que mida 70 grados y este que mida 80 grados. Entonces nos dan esos tres datos. No, mejor veamos. Voy a borrar este, así. 70 grados. Este que sea C igual a 70 grados. Ahí está. Entonces, siempre estas fórmulas se utilizan cuando nos dan el lado y los ángulos que están continuos a ese lado. Como les decía en un principio, tenemos aquí un vértice, tenemos el otro vértice, tenemos
el lado que se forma de unir esos vértices y tenemos los ángulos que están en esos vértices. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Con la siguiente expresión. Nada más es cuestión de ir sustituyendo los datos. ¿Cómo quedaría? A es igual a, como tenemos A, pues ocupamos esta fórmula. Pero les digo, más que las fórmulas, porque si son tres, si se dan cuenta tienen los mismos parecidos, el lado al cuadrado, seno de A, seno de C sobre 2 seno de B. Apréndansela de forma general. El lado al cuadrado, abajo su ángulo opuesto, bueno, el seno del ángulo opuesto, y arriba el seno de los otros dos ángulos. Nada más apréndanse de forma general eso, para que no se estén aprendiendo todas las fórmulas. Entonces, el área es igual a el lado que tenemos al cuadrado, y es al cuadrado por el seno de estos dos ángulos, seno de 80 por seno de 70, ahí está, dividido entre 2 seno de A. Bueno, sí, de A. Ahí está. Entonces es el ángulo opuesto, perdón, el lado opuesto al cuadrado. En la parte de abajo va 2 veces el seno de su ángulo opuesto de este lado, que sería este, y arriba van el seno de los otros dos ángulos que están a sus lados. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay ocasiones en las que en los libros el área está representado con S? Es precisamente para evitar esta confusión. Que ven que, por ejemplo, aquí A lo estoy usando como área y aquí A lo estoy usando como ángulo. Entonces, por esa razón es que a veces en los libros se pone como S, para evitar esas confusiones. Entonces aquí A se refiere al ángulo. Ahora, aquí tenemos un pequeño problema. No conocemos el ángulo A. ¿Cómo podemos encontrarlo? Pues con lo que ya conocemos. Con las leyes de, bueno, la suma de los ángulos internos de un triángulo. Sabemos que la suma de los tres ángulos internos nos da 180 grados. Y si ya tenemos dos, podemos determinar el tercero. Entonces sería 70 más 80 más A. Esto es igual a 180. A es igual a, estos ángulos pasan del otro lado restante. 180 menos 70 menos 80. Y el resultado me da que A es igual a 30. Y entonces ya tengo este ángulo que mide 30. Y ahora sí ya puedo sustituirlo yo aquí en la fórmula. Entonces, aquí sería 30. Y ya con eso puedo calcular el área. Borramos esto. Veamos. Ahí pues voy a usar la calculadora. Si quieren también pueden usar sus tablas. Seno de 80 por 10 al cuadrado por seno de 80 por seno de 70 por 2 veces el seno de 30. Y esto es igual a 92.54. Como estamos trabajando en centímetros, sus unidades son centímetros de área, centímetros cuadrados. Y ya tenemos el resultado. Como pudieron observar, fue bastante simple. Entonces, este es el tercer caso de cálculo de área. Cuando tenemos un lado y sus dos ángulos, utilizamos cualquiera de las tres expresiones para calcularlo. Que las tres expresiones en realidad es la misma. Un lado, que nosotros
tenemos dividido entre 2 veces el seno de su ángulo opuesto, y en la parte de arriba van los otros dos ángulos. Vamos con otro ejemplo. Voy a borrar esto. Tenemos lo siguiente. Ahora supongamos que nos dan este lado. Vamos a ponerle 17 metros. Y por consiguiente nos dan los ángulos que lo forman, que ahora sería A y B. Tenemos aquí este vértice, tenemos este vértice. Si los unimos, tenemos este lado que es C. Bueno, aquí pongo C mayúscula. Ahí está. Y entonces tengo los ángulos que están pegados a esos vértices que formaron al lado. Aquí sería B igual a 63 grados, A igual a 58 grados. Y ahora sí, nos piden determinar el área de este triángulo en donde solamente tenemos el lado y los ángulos que lo forman. Entonces voy a borrar esto. ¿Y qué hago? Exactamente el mismo. Utilizo cualquiera de las tres fórmulas. Entonces, es área, bueno, superficie es igual a este lado, 17 al cuadrado, por, en la parte de abajo, es 2 veces el seno del ángulo opuesto. No conocemos el ángulo opuesto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obtenerlo con la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces tenemos el primer ángulo, 63 grados, más el segundo ángulo, más 58 grados, más C, es igual a 180 grados. Despejo la C, tengo estos dos ángulos, los paso del otro lado. C es igual a 180 grados menos 63 menos 58, y C es igual a 180 menos 63 menos 58, 59 grados. Y entonces ya tengo que mi ángulo opuesto mide 59 grados. Ahora sí ya puedo sustituirlo en la fórmula. 2 seno de 59. Que bueno, ya si lo quieren ver con la fórmula, sería C al cuadrado. En la parte de abajo es 2 por seno por el ángulo opuesto, que mide 59. Y en la parte de arriba, pues es el producto de los otros dos ángulos. Bueno, el seno de los otros dos ángulos. Seno de A, que vale 58, por seno de B, que vale 63. Ahí está. Entonces vean, es el lado que tenemos al cuadrado. En la parte de abajo es 2 veces el seno de su ángulo opuesto, y en la parte de arriba es el seno de los otros dos ángulos. Y si lo adaptamos a la fórmula, vean, seno C, que vale 17 al cuadrado, abajo 2 por seno del ángulo opuesto, por eso tiene la misma letra, que en este caso es el 59, y en la parte de arriba van los otros dos ángulos. Seno de A, ¿cuánto vale A? 58, por eso es seno de 58, por seno de B, ¿cuánto vale B? 63, por eso es seno de 63. Sustituyendo eso en la calculadora, que nos queda 17 al cuadrado, seno de 58, por seno de 63, sobre 2 seno de 59,
y esto nos da como resultado 127.38. Como estamos trabajando en metros, sus unidades van a ser metros, pero de área, metros cuadrados. Entonces, como pueden observar, fue bastante sencillo. No fue complicado utilizar estas fórmulas. Estas fórmulas solo son en caso de que no tengamos todos los datos completos, solamente tengamos un lado y algunos cuantos ángulos. Vamos con otro ejemplo. Si se han dado cuenta, en todos estos ejemplos ha ocurrido lo siguiente. Les he comentado, tenemos aquí dos vértices. Si nosotros los unimos, tenemos el lado y tenemos en cada uno de los vértices un ángulo. Entonces, para ocupar estas fórmulas, los datos que nosotros debemos tener son el lado y los ángulos que tiene continuos. Ya después, pues el ángulo opuesto lo podemos calcular con la suma interna de los ángulos. O bueno, la suma de los ángulos internos. Ahora bien, otra forma de verlo es la siguiente. Si nosotros tomamos como referencia un lado del triángulo, vemos todo lo que hay en ese lado, que son, si tomo como referencia nada más este lado, tengo la medida y los ángulos. Nada más con esos tres datos es más que suficiente para ocupar estas fórmulas. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, tengo aquí A igual a 20, voy a borrar esto, 20 metros? ¿Qué pasaría si solamente a mí me dieran los dos lados y un ángulo? Vean, para ocupar estas fórmulas, forzosamente nosotros necesitamos los tres ángulos, A, B y C. En este caso nada más me están dando un ángulo, no me están dando los demás. Si me hubieran dado dos ángulos, pues fácil, con la suma de los ángulos internos puedo determinar el tercero. Pero en este caso ni siquiera me están dando el otro, solamente me están dando un ángulo. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Como les había comentado en videos anteriores, nosotros podemos, de todas las relaciones que hemos visto de matemáticas, bueno, específicamente de trigonometría, nosotros podemos aplicar en un solo triángulo todas esas relaciones. Es decir, por ejemplo, si yo tengo ley de tangentes, también puedo aplicar ley de cosenos. Si yo tengo los tangentes de semiángulos, también puedo aplicar lo que es el radio de una circunferencia interna o inscrita y una circunferencia circunscrita. Si yo tengo ley de senos, puedo aplicar las leyes de Morway. Bueno, el tipo ese que se pronuncia, que no sé cómo pronunciar. En otras palabras, en un triángulo no es de que o aplico una ley o aplico la otra. No, todas las leyes se pueden aplicar para ese mismo triángulo. ¿Por qué les comento esto? Porque si nos falta algún ángulo o algún dato, nada más con tener tres datos en un triángulo, no importa si son lados, no importa si son ángulos, nada más con tener tres datos, nosotros podemos calcular todo lo demás. Vamos a ver qué datos son los que nosotros tenemos. Tenemos este lado, A igual a 20 metros, A igual a 58 grados, y tenemos C. Esto es igual, lo pongo hasta con minúscula para que sea el A, 17 metros. Entonces, a partir de tres datos, si yo quiero hallar un ángulo o un lado que puedo utilizar, pues la ley de senos. Y bueno, también ley de cosenos. En este caso, ¿cómo utilizamos la ley de senos? Si de esos tres datos, dos tienen la misma letra, entonces se utiliza ley de senos. Por lo tanto, para encontrar algún ángulo faltante, podemos ocupar ley de senos. Aquí hemos visto tantas herramientas que aquí ya depende de cada persona qué herramienta puede ocupar. Por ejemplo, a mí se me ocurre la ley de senos.
A lo mejor a otra persona se le ocurre la ley de cosenos. Entonces aquí ya depende más bien de la persona, de todas las fórmulas que hemos visto, cuál pueden aplicar para encontrar el dato faltante. Entonces, yo en este caso dije ley de senos, porque la ley de senos me permite encontrar otro ángulo. Y además, porque tenemos dos datos que tienen la misma letra, que son opuestos entre sí. Vean, tenemos el lado con su ángulo opuesto. Por eso a mí se me ocurrió, pero a lo mejor algunas otras personas deciden usar ley de tangentes, también es correcto. Entonces, aquí ya no les puedo decir es una fórmula exacta, se puede usar tal ley por esto, no, ya depende de cada quien. En mi caso, yo casi siempre utilizo ley de senos cuando veo que tengo un lado con su ángulo opuesto. Entonces, la ley de senos es la siguiente: seno del ángulo A dividido entre su lado opuesto es igual, como aquí ahora tengo C, pues voy a trabajar con C, tanto como su ángulo como con su lado opuesto. Seno del ángulo C dividido entre su lado opuesto, C. Ahí está. Sustituyo los datos. Seno A, ¿cuánto vale? 58 grados dividido entre su lado opuesto, que vale 20, y esto es igual a seno del ángulo C, que no lo tenemos, dividido entre C, ¿cuánto vale? 17. Y a partir de aquí pues empiezo a resolver justo como yo ya sé. Seno de 58 entre 20, eso me da como resultado 0.042. Y esto es igual a seno de C dividido entre 17. Este 17 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. 17 por 0.042, esto a cuánto es igual a seno de C. Y eso me da como resultado 0.7208. Esto es igual a seno de C. Ahí está. Y entonces, pues ya puedo despejar la C. Nada más para que sea más fácil, voy a voltearlo. Seno de C es igual a 0.7208. Entonces la C, como quedaría, este seno pasa del otro lado con su operación inversa, ángulo seno, y utilizando la calculadora tenemos lo siguiente: C es igual a 46.12 grados. Y ya tengo este ángulo, 46.12. Y ahora ya nada más nos faltaría algunos de los ángulos, que en este caso sería B. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues, si ya tengo dos ángulos, utilizando la suma de ángulos internos, puedo determinar el tercero. Borramos esto. Entonces vean, cuando les falta algún dato, ocupen algunas de las leyes que hemos visto para determinarlo. En mi caso, casi siempre ocupo ley de senos cuando tengo un lado con su respectivo ángulo opuesto. Siempre, bueno, en mi caso, a lo mejor otras personas deciden ocupar ley de tangentes o así. Pero en mi caso ocupo ley de senos cuando tengo un ángulo con su, bueno, un lado con su ángulo opuesto. Entonces, vamos a determinar B. Y
igual a B, bueno, desde antes, A, que vale 58, más B, que no lo conocemos, más C, que nos salió de 46.2, y esto da como resultado 180 grados. Entonces aquí tenemos que B es igual a 180, y estos dos valores que sí conozco pasan del otro lado de la igualdad con signo positivo. Si están con positivo, pasan con signo negativo. Menos 180 menos 46.12, y B finalmente nos da igual a 75.87. Ahí está. 75.87. Y ahora, aquí pues, si quieren, utilizando ya sea ley de senos o ley de cosenos, podrían determinar este tercer lado. Y pues, podrían ocupar la fórmula que ustedes quisieran, ya sea alguna de estas, o ya sea la de Herón de Alejandría. Eso les digo, ya hay tantos métodos que ya a cada persona se le ocurre una forma diferente. Aquí ya no puedo decirles, hagan esto porque yo digo. No, o sea, ya son tantas que ya cada quien pues tiene una forma de pensar diferente y se le ocurrirá una solución diferente. Pero si lo hacen todo correcto, van a llegar al mismo resultado. Entonces, voy a borrar esto. Ahora, ¿qué hacemos? Si ya tenemos casi todo, pues vamos a ocupar, seleccionamos un lado. En este caso yo voy a seleccionar C y veo cuáles son sus ángulos continuos y su ángulo opuesto. Y aplico la fórmula. A es igual a C al cuadrado, el lado al cuadrado, 17 al cuadrado. En la parte de abajo va dos veces el seno de su ángulo opuesto, 46.2, por, y en la parte de arriba va el seno de los otros ángulos, el que no es opuesto. Sería seno de A, que vale 58, por seno de 75.87. Y me da como resultado 17 al cuadrado seno de 58 por seno de 75.87 dividido entre seno de 46.12, 329.73. Esperen, me faltó multiplicar por 2. Ahí está. 164.86. Como son metros, vamos a ocupar metros cuadrados. Ahora, a lo mejor otras personas dijeron, yo quiero ocupar el lado A. También es correcto. Simplemente sustituimos. Lo único aquí importante pues es sustituir de forma correcta los datos. Por ejemplo, si yo sustituyo A, pues voy a sustituir los ángulos de forma correcta. No voy a mezclar A, pues arriba que vaya A, abajo que vaya B y arriba también vaya C. No, o sea, mientras identifiquemos los datos y los sustituyamos de forma correcta, vamos a llegar al mismo resultado. Vean, A es igual. Ahora, el dato que yo voy a tomar es este. Es 20 al cuadrado dividido entre dos veces el seno del ángulo opuesto. 58, ahí está. Como aquí ven, A al cuadrado, dos veces el ángulo opuesto, que es A, que vale 58, por el seno de los ángulos que están continuos.
son B y C. Seno de 75.87 por seno, el otro ángulo continuo es C, 46.12. Si introducimos eso en la calculadora, nos da 20 al cuadrado por seno de 75.87 por seno de 46.12 dividido entre 2 seno de 58, y nos da como resultado 164.84. Y bueno, sus unidades serían metros cuadrados. Vean cómo al sustituir correctamente los ángulos, ahora yo ocupé otro lado y llegamos a los casi mismos resultados, 184.86 y 184.84. Esa diferencia de decimales pues se debe a los valores de decimales que nosotros consideramos, que no consideramos todos. Entonces, como pueden observar, estas fórmulas son reales. Vamos ahora con el otro caso de área. El siguiente caso de cálculo de área ocurre cuando tenemos la siguiente situación. Si se dieron cuenta, en el ejemplo anterior era cuando teníamos dos ángulos y un lado que estaba unido a ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos este ángulo y el lado que lo sube. A partir de eso aplicábamos las fórmulas de hace un momento. Ahora va a ser al revés. Vamos a tener dos lados, por ejemplo, este y este, y el ángulo que forman va a ser el siguiente caso. Para poder calcular el área del triángulo. Entonces vamos a suponer que si yo llamo a este lado A, yo llamo a este lado B, el ángulo opuesto de A sería este, el ángulo opuesto de B sería este, y entonces este sería el ángulo resultante. Entonces ahora los datos que yo voy a tener son los que yo voy a marcar de rojo. A, este sería B y este sería C, bueno, con mayúscula. Entonces ahora los datos que yo voy a tener son dos lados y el ángulo que hay entre ellos. Entonces en ese caso, ¿cómo calculamos el área? Es bastante simple. Área es igual a 1/2 de los dos lados por el seno del ángulo que está entre esos dos lados. Ahí está. Esta es si vemos la forma general de la fórmula, es los dos lados y el seno del ángulo que hay entre ellos. Ahora, ¿cómo quedaría? Si se dan cuenta, las letras son completamente diferentes. A minúscula, B minúscula, C mayúscula. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en vez de A y B, los lados que tuviera serían B y C? ¿Cómo quedaría mi fórmula? Entonces, ¿cómo quedaría mi fórmula? Tengo los dos lados B y C. El ángulo que tengo es A. Ahí está. Entonces, lo que hago pues es obtener el área de la misma forma. 1/2 de los dos lados, que en este caso son B y C, por seno del ángulo que está en medio, que es
Ahí está. Entonces vean nuevamente la otra fórmula. Todos los datos son letras completamente diferentes. B, C y el seno del otro ángulo. Y por último, ¿cómo quedaría con las otras? Siguiendo esta ley, ¿cómo quedarían los otros lados? Un medio, ya tengo A y B, ya tengo A y B y C. ¿Qué me faltaría? Los lados A y C. A por C por seno del otro ángulo diferente a estos, seno de B. Vamos a ver si es cierto que aplicando esa fórmula general, los datos que tenemos van a ser estos. Entonces vean, la fórmula general en cualquiera de los tres casos es: las tres letras son completamente diferentes. Unimos dos lados por el seno del ángulo que es completamente diferente a estos dos lados, hablando de letras. Vamos a ver si es cierto. Voy a borrar esto. Entonces, veamos. Este es mi ángulo C. Entonces, este sería mi lado C. Este es mi ángulo A. Entonces, este sería mi lado opuesto A. Tengo los dos lados y el ángulo opuesto, perdón, el ángulo. Dije tantas veces ángulo opuesto que ya hasta se me quedó la palabra. El ángulo que une a esos dos lados es B. ¿Son los datos que aparecen en la fórmula? Sí. Entonces la fórmula es los dos lados y en medio, en el seno, va el ángulo del medio, el que los une. Entonces, para que no se confundan, voy a hacer aquí otro diagrama. Las fórmulas anteriores, lo que teníamos era un lado C y los ángulos que estaban pegados a ese lado, que son A y B. Pero en este caso, ahora es al revés. Mientras que aquí tenemos un lado y dos ángulos, aquí ahora tenemos dos lados y un ángulo. Entonces vean la diferencia. Mientras, incluso otra forma de verlo es así. Tenemos dos ángulos y el lado que está en medio. Pero aquí es al revés. Tenemos dos lados y el ángulo que está en medio. Mientras que en el caso anterior, el lado es el que está en medio. Ahora, en este caso, el ángulo es el que está en medio. Y de nueva cuenta se cumple lo que yo les había dicho hace un momento. Que no importa no importa cómo sea el triángulo, nada más con tener tres datos, ya sean algunos lados o algunos ángulos, nada más con tres datos ya podemos obtener todo lo demás. Entonces vamos a resolver un ejemplo. Tenemos el lado A, que vale 10, el lado C, que vale 17, y tenemos el ángulo que está en medio de esos dos lados, que valga 42. Ahí está. Entonces, a partir de estos datos, nos pide calcular el área. Entonces, ocupamos la fórmula. La fórmula A es igual, es un medio de los dos lados que tenemos, 10 por 17, por el seno del ángulo que está en medio, que es de 42. Y entonces A es igual, introduciendo eso en la calculadora, nos da un medio que multiplica a 10, que multiplica a 17, que multiplica el seno del 42, me da como resultado 56.87. Con otro color, veamos. Es que como me alcanzan los plumos
acabo de comprar, como están muy delgaditos, tengo que estar escribiendo mucho antes de que empiecen a verse. Por eso de una vez empiezo a escribirlo así como con detallitos para que después se vean más fuertes al escribir. Sería que 56.87 grados, unidades cuadradas, porque estamos hablando de áreas. No tiene unidades, por eso le pongo unidades cuadradas. Y ya tenemos el resultado. Como pueden observar, fue bastante simple. Creo que este caso es hasta más simple que el anterior. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, supongamos que ahora los lados que yo tengo son los siguientes, que este valga 15, que este valga 13, y el ángulo que hay entre ellos que sea de 62 grados. Es hasta más simple porque nada más con sustituir de forma directa podemos obtener el área. A diferencia, por ejemplo, del caso anterior, en donde teníamos que encontrar el ángulo faltante y todo eso. Cerramos esto. Entonces, área es igual a 1/2 de los dos lados, 13 por 15, por el seno del ángulo que está en medio, que es 62. Si lo vemos con la fórmula, vean qué lados son. Este sería el lado B, este sería el lado A. Ahí está. Entonces, si lo veo con la fórmula, los lados que tengo son B y A, sería esta. 1/2 de A, que vale 15. Bueno, aquí lo puse al revés, pero ya sabemos que no importa el orden en una multiplicación, no importa el orden en el que estén los factores, no sea el mismo producto, el mismo resultado. Entonces A, que vale 15, B, que vale 13, por seno de C, que se vale 62, ahí está. Vean como si sustituí bien los datos. Entonces pueden ocupar las dos fórmulas o pueden aprenderse el método general. Yo les digo que se sepa del método general porque imagínense, así nada más se aprenden dos métodos, y en cambio si se aprenden todas las fórmulas, tendrían que aprenderse 6 fórmulas, las del caso anterior y esta. Y qué flojera, es más fácil aprenderse 2 métodos generales a 6 fórmulas. Entonces, por eso les digo, los dos lados por el seno de ese ángulo. Y entonces, si nosotros introducimos eso en la calculadora, nos da 1/2 por 13 por 15 por seno de 62, y me da como resultado 86.08. Unidades cuadradas. Y ya tenemos el resultado. Pueden observar que es más fácil esta forma. Pero ahora, ¿qué pasaría si nos dieran un ángulo que no está en medio de este? Ahora, este es nuestro siguiente ejemplo. Pueden observar, los lados son exactamente los mismos que el ejemplo de hace un momento, A y B, pero ya no tenemos este ángulo. Para poder ocupar estas fórmulas, lo que les había comentado es los dos lados y el ángulo que hay en medio. Entonces, si queremos ocupar estas fórmulas, tendríamos, si estos son mis dos lados, tendríamos que obtener este ángulo. Pero no, ahora no me dieron ese ángulo, me dieron este. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De entrada, identificar los datos. Por ejemplo, aquí tenemos que este es el lado, entonces su ángulo opuesto sería este. Por lo tanto, B es este. Ahí está. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos C, su lado opuesto sería este, C. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, nos hace falta un ángulo.
nos hace falta este ángulo. Pero, como yo les había dicho, mientras tengamos 3 datos en un triángulo, podemos obtener todo lo demás. No importa si son ángulos, no importa si son lados, no importa nada de eso, podemos obtener todo lo demás. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos B, que cuánto vale, 20, que bueno, en este caso no le puse unidades. Tenemos su ángulo opuesto, que vale 32, y tenemos A, que vale 15. Entonces, vemos lo siguiente. Aquí tenemos, bueno, podemos encontrar con 3 datos cualquier otro ángulo. Como yo les había dicho, en la ley de senos, bueno, se puede aplicar todo tipo de leyes para poder encontrar un dato faltante. En mi caso voy a aplicar ley de senos. ¿Por qué? Por 2 cosas que ya les había dicho en videos anteriores. La primera es que cuando de 3 datos, 2 tengan la misma letra, se puede aplicar ley de senos. Y la segunda es porque la ley de senos se puede aplicar cuando tenemos un lado y su ángulo opuesto, cosa que está ocurriendo aquí. Entonces, para obtener un ángulo, vamos a aplicar ley de senos. Como quedaría de la siguiente forma: seno de el ángulo B dividido entre su lado opuesto. Y esto es igual, como voy a trabajar con A, entonces voy a trabajar con el ángulo de ese lado que yo tengo, que sería A mayúscula. Seno de A dividido entre A. Ahí está. Sustituyo los datos que ya tengo. Y como quedaría, seno de B, que es de 32, dividido entre B, que es el lado 20, es igual a seno de A, que es el dato que no tengo, dividido entre A, que vale 15. Y entonces a partir de ahí ya nada más tengo una variable, es A, es la que yo puedo despejar de ahí. Voy a resolver lo que se pueda resolver. Bueno, dejen aquí, le pongo paréntesis. Seno de 32 entre 20 nos da como resultado 0.02, 0.264. Y esto es igual a seno de A dividido entre 15. Y entonces este 15 que está dividiendo pasaría del otro lado multiplicando. Y como nos quedaría 15, ahí está, es que casi no se veía, 15 por este valor, 0.0264, y esto es igual a seno de A. Y eso nos da como resultado 0.397. Y esto es igual a seno de A. Entonces ya nada más para que sea más visible, más fácil visualizarlo, voy a voltearlo. Seno de A es igual a 0.397. Y entonces esta A, para despejarla, le estorba este seno. Lo paso del otro lado con su operación contraria, ángulo seno. Como quedaría, A es igual a ángulo seno de 0.397. Y finalmente me da como resultado que A es igual a 23.41. Y ya tengo este ángulo, 23.41. Sin embargo,
todavía ese ángulo ya lo obtuve, pero no me sirve porque yo el que quiero es C, ya que son los dos lados que yo tengo y me interesa el ángulo del medio para poder aplicar esta fórmula, porque las fórmulas son los dos lados, A y B, y el ángulo del medio. Pero, o sea, aparentemente ahorita no me sirve, o sea, para sustituir directamente, pero sí puedo utilizarlo para calcular este ángulo. Si ya tengo yo dos ángulos, puedo encontrar el tercero con la suma de los ángulos internos. Voy a borrar todo eso y entonces, ¿cómo quedaría? De la siguiente forma. Sería A, que vale 23.41, más B, que vale 32, más C, que cuánto vale, no sé. Este es igual a 180. Realizo las operaciones como yo quiero C, es el que voy a despejar. Entonces todos los otros datos los paso del otro lado con su signo contrario. C es igual a 180 menos 23.41 menos 32. Realizo esa operación y me da como resultado 124.58. Y ahora sí, ya tengo este ángulo que es el que me interesa principalmente, 124.58. Ya puedo ahora calcular el área. Área es igual a los dos lados que yo tengo, bueno, un medio de los dos lados que yo tengo, A y B, que serían A, que vale 15, por B, que vale 20, AB, por seno del ángulo que está en medio, que es este, 124.58. Y eso me da como resultado un medio por 15 por 20 por seno de 124.58 me da un área 123.50. Como, bueno, 50 hay muchos dígitos. Como no tenemos unidades, nada más para indicar que se trata de un área, pues vamos a ponerle unidades cuadradas. Y ya tenemos el resultado. Como pudieron observar, fue exactamente lo mismo que en los ejercicios de hace un momento. La única diferencia es que ahora no nos dieron los datos de forma directa. Sin embargo, gracias a todas las relaciones entre los lados y los ángulos que hemos visto de un triángulo, si nos falta un dato, pudimos encontrarlo, que en este caso nos faltaba C. Gracias a la ley de senos y ángulos internos y todo eso, pudimos encontrar ese dato que nos faltaba y ahora sí ocupar las fórmulas. Entonces, básicamente aquí lo que les quería mostrar era que dependiendo de los datos que tengamos, ya no tenemos impedimentos para calcular el área de triángulos. Ya hemos visto varios casos y si nos falta algún dato, podemos ocupar algunas de las tantas relaciones que nosotros hemos visto anteriormente, identidades, ecuaciones, lo que sea, para encontrar ese dato que nos haga falta y poder calcular el área. Si ustedes quisieran, por ejemplo, utilizando ley de senos o ley de cosenos, podrían encontrar este lado. Y entonces tendrían los tres lados y podrían calcular el área, ya sea con... ¿qué les gusta? Con la fórmula de Herón de Alejandría, o también podrían ocupar las expresiones del caso anterior. O también vean lo siguiente. Supongamos que ya tenemos este lado, yo divido mi triángulo. Si yo tengo este lado y tengo este ángulo,
puedo encontrar la altura y también podría encontrar cuánto mide la base, y entonces ya podría calcular el área de este triángulo. Lo mismo hago con este, podría calcular el área de este triángulo. Y bueno, si ya tengo yo este ángulo y ya tengo yo este lado, puedo encontrar esta altura, puedo encontrar esta base, puedo calcular con la fórmula clásica base por altura el área de este triángulo. Si yo ya tengo de este triángulo y yo ya tengo de este, pues sumo las dos áreas y ya obtengo el área de todo el triángulo completo. Entonces, pueden observar que ya tenemos tantas fórmulas, tantas relaciones matemáticas, tantas identidades trigonométricas, que ya le busquemos por donde le busquemos, podemos encontrar los datos faltantes, el área y el perímetro del triángulo. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Y pues ejercicio en ambos casos es el mismo, calcular el área. Van a utilizar las fórmulas dependiendo del caso, de los datos que tengan en cada triángulo. Entonces en este caso tenemos un lado con dos ángulos. El lado mide 13.24 y los ángulos son 25.2 grados y 47 grados. En este segundo caso tenemos dos lados y tenemos un ángulo. Entonces calcular el área, si los lados, uno mide 31.50, el otro mide 24.47 y este ángulo es 57.22. Entonces, ya saben, cualquier duda que tengan acerca de este tema pueden comentarle y yo con mucho gusto se las aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.